Dios lo bendiga, querido hermano, en esta tarde-noche ya. Le damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar en su casa, donde hemos alabado, hemos adorado el santo nombre de nuestro Señor. Y en esta tarde donde vamos a abrir su palabra, vamos a escudriñar en ella y vamos a esperar lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones. Vamos a prepararnos, vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en cada uno de nosotros. Así que yo le invito a cerrar un segundo sus ojos y vamos a dejar que el Espíritu Santo obre. Amén. Vamos a dejar que Él nos ministre y nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, a traerte alabanza, adoración, a traer nuestras vidas, Señor, y ponerlas en tus manos y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo comience a orar, que comience, Señor, a trabajar en cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que abra, Señor, nuestro entendimiento y esta palabra, Señor, que hoy vamos a compartir, pueda dar fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar, Señor, a través de ella, y que podamos entender, Señor, que este es un tiempo donde tú estás trabajando, donde tú estás obrando, Señor, donde tú estás hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, para que podamos servirte, para que podamos hacerlo con excelencia, para que podamos, Señor, seguir adelante, firmes en este camino, Señor, que hemos decidido caminar junto a ti. Por eso te pido, Señor, que en esta noche seas tú abriendo nuestro entendimiento y que esta palabra, Señor, sea esa semilla que pueda dar fruto, Señor, al 100%, como dice tu palabra, Señor. Queremos agradecerte y te pido, Señor, que tomes el control de mi vida, que me ayudes, Señor, a que esta palabra, Señor, que hoy comparto junto a mis hermanos, sea, Señor, de bendición para nuestras vidas y para aquellas personas, Señor, con las cuales compartiremos, Señor, también nosotros. Te doy gracias, bendigo tu santo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Cuando preparaba esta palabra, el otro día, digo yo, bueno, qué bueno poder compartir lo que el Señor está hablando, no solamente a mi vida, sino a todos nosotros, ¿no? Lo que está haciendo el Señor a través de cada prédica, de cada enseñanza que estamos recibiendo, de cada cosa que nos enseñan, no solamente acá en la casa del Señor, a través de los pastores, sino lo que nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Vamos buscando cada vez que recibimos algo, interiorizarnos cada vez más en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos tienen celulares acá? Todos, ¿no? Todos. La mayoría todos tenemos un celular. En cada casa hay 1, 2, 3, 4, depende de la cantidad de gente que hay, son los celulares que hay. Y yo decía, qué bueno, ¿no? Este invento. Por un lado es bueno porque estamos comunicados continuamente, bueno, ya hay montones de cosas mucho mejores, este ya es viejito. Pero hay tantas cosas que con los celulares podemos hacer que, digo, qué bueno, qué buen invento. Pero también pasó a ser algo medio peligroso también los celulares. Si no sabemos controlarlo, si no sabemos cómo manejarnos con ellos, también es medio peligroso. ¿Pero a qué voy yo? No sé, antes cuando no existía esto, teníamos el teléfono, los que podían tener, los que podían llegar a tener el teléfono fijo, ¿sí? ¿Han tenido teléfono fijo en sus hogares? La mayoría también hemos pasado por eso también. ¿Y por qué era bueno tener? Porque uno decía, llamaban. Decía, uy, llaman, atienden. Total, no saben si estoy, si no estoy, ¿no? Eso era antes. Y estaba bueno. Hoy te llaman al teléfono del celular y está muy bueno también. Porque tenemos opciones, ¿sí? Porque ahora usted abre el celular, suena la llamada. ¿Qué? Veo que siempre dice 011, posible spam. Otra vez, queriendo vender cosas. Pum, lo apagamos. Esa es una de las opciones, apagar el celular. La otra opción es, dejarlo que suene. Total, no saben si voy manejando, no saben si estoy ocupado, ¿no? Dejarlo que suene. Ese es el pastor. No, qué raro el pastor. No, eso no lo hace usted, ¿no? Eso no lo hacen acá, no, acá no se hace eso. No, eso no se hace acá.
No, eso pasa en otros lados, acá no pasa. ¿Sí? Pero está bueno la tecnología porque nos permite, ¿no?, tener esas opciones de decir, bueno, cuando alguien nos llama a nuestros celulares, tenemos la opción de decir, bueno, no contesto. O podemos también decir, corto la llamada. Listo, corto la llamada. Ya está, ya terminó. O simplemente ignorar la llamada. Decir, bueno, ahora no lo puedo atender. Lo atiendo después, en otro momento. Después nos olvidamos, capaz que ni llamamos de vuelta a la persona, nos olvidamos que nos llamó. Pero queda esa llamada registrada y grabada en nuestro celular, porque después miramos, cierto que me llamó 4 días después, nos acordamos de que nos habían llamado y devolvemos la llamada o no. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la tecnología y está bueno, porque es una forma también de estar comunicados y estar todos juntos. Ahora, ¿qué pasa cuando el llamado es de Dios? Y ya acá no vamos a hablar del celular. Simplemente era para poder entrar en tema. ¿Qué pasa cuando el llamado es de Dios? ¿Qué pasa cuando ese llamado viene de parte de Dios? Y en eso quiero hoy que podamos concentrarnos y que podamos entender a través de la palabra de lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios quiere de nuestras vidas en este tiempo. Y esta pregunta quiero que usted se la grabe ahora y que usted la pueda responder usted mismo, en su casa, dentro de 4 días, como los llamamos perdidos, pero que usted se la lleve en su corazón y pueda responderla a usted. ¿Sí? Y esta pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese llamado? ¿Qué vamos a hacer con ese llamado que Dios nos hace? En los siguientes versículos que voy a compartir, vamos a ver el momento del llamado de un hombre, el llamado a una gran comisión, el llamado a una gran misión que le ha hecho Dios a ese hombre. Y que era nada más y nada menos que a librar a su pueblo. ¿Sí? Vamos a hablar del llamado de Moisés. Ese llamado a un hombre para liberar al pueblo de Dios después de muchos años de cautividad, después de que Dios escuchó el clamor de ese pueblo, utilizó a este hombre para poder sacar a ese pueblo de la esclavitud. El llamado fue a Moisés, pero tampoco fue un llamado que fue fácil de entender, porque obviamente, como todo hombre, nuestros pensamientos están primero antes que aceptar la voluntad de Dios. Así que vamos a compartir allí en el libro de Éxodos, capítulo 3. Cuando lo tiene me dice amén. Bien, Éxodo capítulo 3, si usted en su Biblia lo tiene, dice el llamamiento de Moisés. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Amén. Aquí vemos, como les decía, es el llamamiento de Moisés, el llamado que le hace Dios. Si bien hasta aquí Dios no había revelado nada, no es simplemente el llamado, es decirle, a través de esa visión, de eso que veía Moisés, ese fuego en esa zarza que no consumía esa zarza, sino que estaba ahí pero no se consumía, ya el hecho de ver eso Moisés le llamó la atención, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Entonces se acercó para poder ver lo que en ese lugar estaba sucediendo. Y dice que en el versículo 4
cuando vio Jehová que él se acercaba, lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y fue la respuesta de Moisés, heme aquí. Amén. Dios tenía grandes planes para la vida de este hombre, de Moisés. Y quizás él pensaba que ya su vida no tenía sentido o no tenía propósito. No nos olvidemos que Moisés venía de estar en la casa de Faraón. Él había sido parte del pueblo egipcio, ¿sí? Si bien él era hebreo, ustedes conocen un poco la historia, todo lo que pasó con Moisés. Él se tuvo que ir escapado de Egipto por lo que había pasado. Y él tal vez pensó, bueno, listo, ya está. Hasta ahí llegó mi vínculo con Egipto, mi vínculo con el pueblo hebreo. Ahora yo estoy en otro lado, estoy haciendo otra cosa. Dice los versículos estos que él estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y tal vez él pensó, listo, ya está, eso es lo que tenía planeado la vida, tal vez para mí. No sé. Y tal vez decía, bueno, ya está, esto es, y no tengo más propósito, y ya no me preocupo más, y hago lo que tengo que hacer, y se terminó. Pero ahí es donde entra Dios en esto. Porque Dios tenía otros planes para Moisés. Él sabía el propósito que tenía para con la vida de Moisés. Viendo este llamado de Dios a Moisés, vamos a tomarnos de las enseñanzas que tiene para nuestras vidas y que podamos reconocer que Dios nos está llamando a ser útiles en su reino. Esa es la idea de esta palabra que les quiero compartir hoy, que podamos tomarnos de estas enseñanzas y de que podamos recibir lo que Dios en esta tarde-noche quiere hablar a nuestros corazones. Amén. Dice, este llamado a Moisés nos enseña. Lo primero que nos enseña, que a Dios no le importa tu edad, que a Dios no le importa tus errores y que a Dios no le importa tus fracasos. Tres cosas que a Dios no tiene en cuenta. Lo primero dije que lo que no tiene en cuenta el Señor, que no le interesa a Él, es tu edad. Moisés para este tiempo ya tenía como 80 años cuando recibió este llamado. Un anciano, 80 años hoy, decimos 80 años, ya está, una afinadita más y ya está con el arpa preparada. Eso es lo que piensa el mundo. ¿Sí? Muchas veces la gente grande dice, bueno, yo ya tengo cierta edad, ya qué voy a hacer. ¿Sí? Yo lo he escuchado. Como también hay gente grande que tienen una juventud adentro que son mejor que los jóvenes. Porque tienen esa juventud adentro que los motiva, que los lleva, que vos ves que siguen y van y van y van. Y está bueno. Y hay muchas personas que se toman de esto para hacer una excusa. Así, no, yo ya está, no, ¿qué voy a hacer yo? Ya estoy grande. ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a hacer algo para Dios si yo ya está? Y eso es lo que Dios no tiene en cuenta. Porque, como le dije, ya en ese tiempo 80 años tenía Moisés. Y capaz que él decía, bueno, listo, ya está, ya mi tiempo pasó. Pero no es así para Dios. Dios no pone límites. Él no tiene límites. Él no va a mirarte a vos por lo que sos. O si sos muy joven, o si sos muy grande, o si sos muy anciano. Eso no lo mira Dios. Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros. Él ve lo que hay dentro nuestro. Cosas que nosotros mismos no conocemos. Cosas que nosotros mismos no sabemos que están dentro nuestro. Pero Él, dice su palabra, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Él ya sabe lo que hay dentro tuyo. Él ya sabe lo que hay dentro mío. Por eso Él no pone límites a estas cosas. Su edad no importa. Y eso lo vemos también, el tema de las edades. Allí en Timoteo, primera de Timoteo 4:12, si usted lo quiere buscar, si no, yo se los leo. Si lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, ¿no? Le decía a Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven.
¿Sí? Eso lo decía Pablo. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en los que dicen en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que no se va a fijar en cómo somos. Él no se va a fijar en que si sos joven, que si sos anciano, que si sos petizo, que si sos alto, que si sos rubio, que si sos negro. No se fija en eso. Él ve el potencial que hay en cada uno de nosotros para poder servir a su reino. Eso es lo que Dios está viendo. Eso es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Por eso ya no es una excusa decir, ya estoy para retirarme. No es excusa decir, no, yo soy muy joven, ¿qué me van a escuchar a mí? Pablo se lo decía a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque somos un instrumento de Dios. Y eso es lo que vale. Ser un instrumento de Dios. Entender que ni por ser joven, que ni por ser adulto, nuestras vidas no son útiles. Somos útiles para el reino de Dios. Somos útiles para el reino de Dios. Y eso es lo que tiene que importar. Así como llamó a Moisés en una edad avanzada, también llamó a jóvenes a predicar la palabra, a tener conducta, a tener amor, a tener al Espíritu Santo, a tener fe y a tener pureza. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que podamos predicar, que podamos mostrar el amor de Dios, porque eso es lo que importa, mostrar el amor de Dios y poder servirle. Es el propósito que Dios en nuestras vidas, servirle. Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, servir a Dios. Lo otro que dijimos, tus errores. Tampoco Dios va a mirar los errores del pasado. Esos errores que nos persiguen, esos errores que a nosotros nos cargan con culpa. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio, que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí ya Dios le había revelado a Moisés que él era de ese pueblo, que era del pueblo hebreo, que si bien se había criado con los egipcios, él era hebreo. Y él vio ese castigo que le estaban dando a sus hermanos, los hebreos, y él tomó una decisión. Entonces, en el versículo 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí vemos a un Moisés que comete un error. Vemos un Moisés que toma justicia por sus manos propias, matando a un egipcio, viendo lo que estaba haciendo con su hermano, aquel hebreo. Y él pensando que nadie lo había visto, los propios hebreos que lo habían visto después lo juzgan. Porque cuando él le dice al otro hebreo, le dice, ¿por qué golpeas a tu hermano? Le dice, ¿quién sos vos para decirme a mí lo que yo puedo hacer si vos mataste a un egipcio? Y esos errores, ese error que cometió Moisés, lo hizo alejarse. Lo hizo alejarse del pueblo, lo hizo alejarse de su familia, lo hizo alejarse de lo que Dios quería tal vez hacer en su vida en ese momento. Muchas veces pasamos por esas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos errores y hemos cometido errores. Pero eso no tiene que ser algo que nos aleje de Dios. Eso no tiene que ser algo que a nosotros nos aparte de la presencia de Dios.
Porque Dios no tiene en cuenta esos errores pasados, esos errores que hemos cometido, que nos persiguen a nosotros mismos, que nosotros mismos le damos el lugar que no tiene que tener. Decía el otro día el pastor, daba la enseñanza de que cuando uno se bautiza, nueva criatura es. Las cosas pasadas quedaron atrás. Por eso muchas veces luchar con eso, con ese pensamiento de ese no, pero yo metí la pata en algún momento, sí, pero Dios ya lo perdonó. Eso no tiene que ser algo recurrente en nuestras vidas, eso no tiene que ser algo que nos aparte de la presencia de Dios, no tiene que ser algo que nos impida servir al Señor. Porque eso ya el Señor lo tiene olvidado. Él no tiene en cuenta nuestros errores pasados. Y así todo, Dios llamó a Moisés para hacer algo grande. Tal vez nosotros no matamos a nadie. Ahí iría un lindo amén. No matamos a nadie. Pero errores hemos cometido. Claro que hemos cometido errores. Pero eso no tiene que ser algo que nos aparte de la relación con Dios. Que se rompa esa relación con Dios por recordar ese error que tuvimos. No, tiene que ser algo que a nosotros nos dé el motivo de cada vez acercarnos más a Él. Porque cada vez que nos acercamos más a Dios, Él nos permite estar en santidad. Él nos permite ser ese instrumento que Él vaya a utilizar. Muchos errores de los cuales nos avergonzamos. Pero a pesar de eso, Dios te llama. A pesar de los errores que hemos cometido, Dios nos llama. ¿Sabes por qué? Porque Dios no busca personas perfectas. Dios lo que está buscando es corazones dispuestos a servirle a Él. Eso es lo que Dios busca. No busca personas perfectas. Nadie es perfecto. Lo que Dios busca son corazones que estén dispuestos realmente a servirle. A eso llama a Dios. Llama a las personas que realmente digan, Señor, yo quiero servirte. Heme aquí, Señor. Así como lo hizo de Moisés, cuando le responde después de que lo llama por su nombre, heme aquí. Dios está buscando esta clase de personas. Personas que entiendan de que tienen un llamado especial de parte de Dios, porque Dios los tiene en cuenta. Dios te tiene en cuenta, iglesia. Dios es el que te está llamando. No son las instituciones, no son los pastores, no son los líderes, no son los... Es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te está diciendo, vení, porque yo voy a hacer de vos un instrumento de bendición para poder alcanzar otras vidas que necesitan. Tus fracasos a Dios no los condiciona. Esa es otra de las cosas que Dios hace. No le interesa tu fracaso. Muchas personas fracasan, sí. Fracasan en los negocios, fracasan en los matrimonios, fracasan con los hijos, fracasan y fracasan. Y dice, yo no sirvo para nada. ¿Cuántas veces yo he escuchado, y lo he dicho, yo siempre digo, doy el testimonio de lo que a mí me pasó. Muchas veces he dicho, ¿qué voy a hacer yo así? Soy un fracasado. ¿Cómo Dios me puede utilizar a mí si yo soy un fracasado? Hice esto, me fue mal. Hice esto, me fue mal. Hice esto, me fue mal. Dios no mira tu condición, no mira esa condición de que si fracasaste o no. Moisés podría catalogarse como un hombre fracasado. Si bien Moisés formó su familia, dice cuando salió de Egipto huyendo del faraón, se casa con una madianita, forma su familia, tiene sus hijos, pero se vuelve un pastor. De ser un príncipe de Egipto a un pastor. Cualquiera podría decir, pongámoslos en un término más ahora, más actual, era rico y ahora anda juntando latita. Podría decirse así. Es uno de los términos que se podría usar. Igual los que juntan latitas son ricos. Podría usarse eso. Y podríamos decir, es un fracasado. Porque mirá, tenía auto, tenía casa, tenía esto, tenía lo otro, y hoy lo ves juntando latitas en la calle para poder subsistir. Eso podríamos decir de Moisés. Pasó de ser el príncipe a alguien que pastorea, que ni siquiera
era el pastor de las ovejas. Pastoreaba las ovejas de su suegro. Tampoco eran de él. Podríamos decirlo. Sí, Moisés fue un fracasado. Es más, me atrevo a decir que Moisés en su cabeza estaría esa palabra. Soy un fracasado. Porque no pude salvar al pueblo, porque no pude seguir en Egipto, porque tuve que escapar, porque fracasé. Y hoy no tengo ni siquiera lo mío, tengo que cuidarlo de mi suegro, esperando que el viejo se vaya para poder tener lo que es mío. Pensamiento que podría haber tenido, digo yo. Esto es 100% pensamientos míos. Pero no es lo que Dios ve. Dios no mira los fracasos de tu vida. Dios lo que está viendo es el potencial que podemos tener en Él. Cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Quiero que quede bien en claro esto. Aún así Dios viendo la condición de Moisés, aún así Dios viendo nuestra condición, Él siempre, siempre va a tener sus ojos puestos en nosotros. Siempre. Siempre. Podés estar pasando por un mal momento, sí. Podés estar pasando por una tormenta, sí. Pero Dios siempre tiene su mirada puesta en tu vida, en mi vida. Dios siempre está mirándonos, siempre. Porque Él conoce lo que hay en nosotros. Él conoce. Y Él sabe el potencial que Él tiene en cada uno de nosotros. Lo decía, compartía el hermano el día domingo. Hablaba de Gedeón. Gedeón fue uno de los primeros que dijo, yo, el menor de la familia. Yo voy a ir a combatir, yo voy a ir a pelear. Él miraba su condición. Pero Dios no miraba la condición de Gedeón. Dios miraba la condición de su corazón. Él conoce lo que hay dentro de sus corazones. Dios conoce lo que hay en tu vida. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Él sabe las limitaciones que tenemos, pero también sabe el potencial que Él puede sacar de cada uno de nosotros. Nosotros no nos conocemos. El otro día había un documental de una persona en un accidente. La desesperación de una persona que había visto una criatura que había quedado atrapado. Y hay un video donde muestra que la persona, no sé cómo hace, pero dicen que de la misma adrenalina puede pasar, de que levanta el auto para sacar el pequeño, la desesperación. Ese es el potencial que hay dentro de nosotros. No sabemos, no lo conocemos. En situaciones límites aparece, aflora todo eso. Bueno, eso es lo que conoce Dios de nosotros, lo que hay dentro nuestro. Y ese es el potencial que Dios quiere utilizar con nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos la mentalidad que tenía Gedeón de decir, no, pero a mí, el menor, o podría decir Moisés, yo, un fracasado, a mí, Dios no mira eso. Dios mira nuestros corazones. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y eso es lo que Él quiere que en este tiempo nosotros podamos utilizar para que Él alcance otras vidas a través de nosotros. Quizás hemos fracasado en distintas áreas de nuestra vida, pero Dios tiene fe en que podemos ser útiles para su gloria. Cada uno de nosotros. Pero a mí, no sé, mirá el problema, mi familia, yo no veo a mis hijos a los pies de Cristo, yo no veo a mi esposo, yo no veo a mi esposa, yo no puedo conquistar a un familiar, yo no puedo... No importa. Porque nosotros tenemos que cumplir con lo que el Dios nos pide, que es predicar y anunciar el Evangelio. Nosotros no podemos traer a las personas obligadas. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que obra. Nosotros simplemente cumplir con lo que el Dios nos pide. Esa es la tarea que tenemos que realizar. Y por eso tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Lo segundo, de entender este llamado, o de lo que el llamado de Moisés nos enseña. Que hasta por curiosidad entramos
en el plan o en el llamado de Dios. Hasta por curiosidad lo hacemos, hermano. Fíjese que dice en el versículo 4 del capítulo 3, dice, en el versículo 2 y 3, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión y por qué causa la zarza no se quema. Moisés vio eso. Moisés vio cómo se le aparecía a Dios, él sin saberlo. Le pareció raro ver fuego y ver que lo que estaba dentro no se consumía. Y la curiosidad lo llevó a ir hasta ahí, a ver qué era eso. Y muchas veces los grandes ministerios, los pastores, los evangelistas, los misioneros, todos llegaron a ese llamado o a ese plan de Dios por curiosidad. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted recibe una palabra, cuando por ejemplo hoy o un estudio o lo que estamos estudiando ahora en Romanos, los días viernes, es como que no le llama la atención decir, oh, qué bueno que está, quiero más, quiero ver más. A ver qué es lo que Dios tiene, a ver ¿qué esta palabra en qué influye en mi vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué va a producir en mí esta palabra? Acá le dice curiosidad. Pero realmente no es curiosidad lo que tenemos. Realmente es el Espíritu Santo dentro nuestro, que nos está llamando a buscar más. No es una curiosidad lo que tenemos por recibir más palabra, por buscar más, de irnos de este lugar y decir, no, pará, estuvo bueno lo que dijo el hermano, pero yo voy a buscar a ver, porque hay algo más acá. Eso no es curiosidad, es el Espíritu Santo actuando dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Es Dios llamándote a que puedas encontrar ese propósito, a que encuentres ese plan que Él tiene para tu vida. Por eso digo, aún en la curiosidad Dios está moviéndose, en esa supuesta curiosidad que tenemos. Pero realmente es el Espíritu Santo moviéndose en nuestro interior, llevándonos a escudriñar más, a buscar más de su presencia, a buscar más de su palabra. Porque así como lo hizo Moisés, dijo, yo quiero ver qué es. Le llamó la atención lo que estaba pasando. Y cuando él se acercó, Dios le habló. Eso es lo que tenemos que buscar, iglesia. No apagues lo que hay dentro tuyo. No apagues esa curiosidad, si querés llamarlo así, de querer buscar más a Dios, de querer escudriñar más en su palabra, porque Dios te quiere hablar. Y Dios no habla solamente los domingos por la prédica. Dios no habla solamente un día de estudio, un día miércoles. Dios te habla todos los días. Cuando vos buscás de la presencia de Dios, cuando buscamos y escudriñamos su palabra, Dios nos habla. Y se va abriendo el panorama y va abriendo tu mente y va abriendo tu corazón para entender cuál es el plan que Dios tiene para con tu vida. Pero yo no entiendo por qué tengo que pasar por esas situaciones. Bueno, busca a Dios y Él te va a explicar. Y Él te va a hacer ver y te va a hacer entender el por qué tienes que pasar por esa situación. Todo está en las manos de Dios. Dios tiene un plan. Dios no te llamó en este tiempo para que vos estés boyando. No te llamó en este tiempo para que seas una persona que esté, no entiendo nada. No, Dios nos llamó porque tiene un plan. Tiene un propósito con nuestras vidas. Y lo que hay en tu interior, esa curiosidad de yo quiero más de Dios, déjala que salga, que prenda ese fuego del Espíritu Santo en tu corazón para poder escudriñar y buscar más del Señor. Porque esa curiosidad te va a llevar a lo que Dios tiene planeado para tu vida. Vuelvo a decirlo, así empezaron pastores, así empezaron los evangelistas. Escuche el testimonio de Carlos Anacondia, de cómo él llegó. Es impresionante. Yo cada vez que lo escucho digo, Señor, yo quiero también eso. Yo quiero ser como esos hombres de fe, esos guerreros que vos tenés, Señor. Yo lo quiero. Busca. Como les compartía la otra vuelta. Fueron a pedirle a Carlos Anacondia,
pastores y hombres de otro lado, yo quiero lo que usted tiene, pastor, póngame su mano. No funciona así. Buscar a Dios. Así funciona, buscando a Dios. Porque Dios va a hablar con tu vida y te va a mostrar tu propósito, no el propósito que tiene con el hermano Carlos, con el hermano Pablo, con las hermanas, no. Tu propósito no es el mismo que tiene cada uno de ellos. Por eso Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Busquemos a Dios, hermanos, para ver su mano. Curioso. Sea curioso. Busque la presencia del Señor y va a ver cómo Dios se va a revelar sobre su vida. Lo tercero, que nos deja como enseñanza este llamado, que nuestro nombre, su nombre, está en la mente de Dios. Aquí en el versículo 4 dice que viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Moisés se acercaba a la zarza, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios te conoce por tu nombre. Vamos a hacer un jueguito. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Pablo, Pablo. ¿Y Pablo qué le respondía? ¿Y qué pasa si decir Pablo dice Karina? O Carlos, o Betty, o María. Y así. Porque Dios te conoce. Te conoce por tu nombre. Te conoce por lo que sos. Y eso es lo que Dios está buscando. Es una intimidad. Nosotros conocemos a la persona y hablamos con las personas y los llamamos por su nombre cuando lo conocemos, cuando tenemos una intimidad, cuando es un amigo, cuando es un familiar. Lo conocemos y lo llamamos por su nombre. Salvo el Bocha, que me olvidé cómo se llama. Yo no tengo tanta memoria. Pero esa es la realidad. Dios te conoce por tu nombre. Por eso lo llamó a Moisés de esa forma. Llamó a Moisés y no le hizo una seña. Cuando Moisés se acercaba a la zarza no le dijeron, le hicieron con la mano así. No le hicieron, vos, vení. No. Dios lo llamó por su nombre. Y eso demuestra de que Dios nos conoce. Dios conocía a Moisés. Y él quería cumplir con ese llamado que tenía en la vida de Moisés. Él quiere cumplir con el llamado que tiene para tu vida. Él te conoce. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos conoce, no podemos apartarnos de lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Quizá para muchas personas pasamos desapercibidos. Capaz que en tu barrio no conocen quién sos, no saben que vas a la iglesia, no saben que servís al Señor. Muchas veces en nuestra propia familia tenemos el desconocimiento de decir, ¿quién es este? Nos pasa. Pero Dios nos conoce y cuando Él nos conoce, Él nos va a utilizar. Él va a usar nuestras vidas ¿para qué? Para que podamos servirle. No pasamos desapercibido para Dios. No pasamos desapercibido para aquel que nos creó. Él nos tiene en su lista de obreros. Él nos tiene en su lista de obreros. Todos nosotros estamos en esa lista. Hombres y mujeres que le creemos a Dios y que queremos servir a Dios. Por eso, hermano, Él nos conoce a nosotros como nosotros somos. Y a Él no le interesa cómo nos llamaban en el pasado. A Él no le interesa cómo te conocían o cómo nos conocen en otros lados. A Él le interesa lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. Siempre digo, la gente a veces nos conoce, mirá el loco. A muchas personas le decían el loco. Mirá el borracho. Aquel, el drogadicto. Aquella, el otro. Así la gente muchas veces te conoce. Pero Dios no ve eso. Dios conoce tu interior. Dios conoce tu nombre. Dios conoce lo que Él hizo. Dios conoce y sabe
lo que puede hacer a través de tu vida. Por eso, ese llamado que Él hace nos transforma y nos cambia, así como lo hizo con sus discípulos. Jesús, cuando comenzó a juntar a sus discípulos, Él no se fijaba, no miraba qué es lo que hacían, Él simplemente los buscó. Y es más, todo lo que conocemos la Biblia y conocemos cómo Dios llamó a cada uno de sus discípulos, vemos cómo el Señor no se fijó en si era un cobrador de impuestos, o si era un pescador, o si era alguien que vendía vino, o si era alguien que pisaba aceitunas. No, Él se fijó en la persona. Y fíjense, lo llamó por su nombre. Pero cuando Dios te llama por tu nombre, también te cambia el nombre, como lo vemos allí en Juan capítulo 1, versículo 42. ¿Sí? Es el llamado de ¿quién? ¿Se acuerda? De Pedro, el llamado de Pedro. Dice el versículo 42 del libro de Juan, capítulo 1, dice: y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, mas tú serás llamado Cefas. Cefas quiere decir Pedro. Y Pedro fue la roca. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hace Dios. Nos cambia, nos transforma. Cambia nuestras vidas, cambia nuestros nombres, cambia lo que el mundo hizo con nosotros y nos transforma en algo que Él puede utilizar para poder bendecir, para ser de bendición. Hoy Dios está haciendo lo mismo con su pueblo, con su iglesia, con ustedes, conmigo, con aquellos que realmente hemos dejado nuestro corazón en sus manos, hemos entregado nuestras vidas para servirle. Hace lo mismo, nos cambia, nos transforma, para que nosotros también podamos tener el mismo impacto que tuvieron los discípulos al predicar, al anunciar, al llevar el evangelio, a hablar de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor nos está llamando. Por eso el Señor nos tiene en su mente. Y así como Jesús eligió a sus discípulos, hoy nos está dando a nosotros, a usted, a mí, la oportunidad de que nosotros podamos ser un instrumento de bendición. A Él no le importa lo que tú eras, sino lo que tú vas a hacer ahora, lo que Él va a hacer de ti. A Él le importa lo que Él puede hacer de tu vida, las transformaciones que ha hecho en tu vida y todo lo que puede hacer a través tuyo para alcanzar otras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a esto? Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en este momento. Lo cuarto, y vamos terminando, dice que esta enseñanza que nos deja este llamado, que lo importante no es quiénes somos, sino quién va con nosotros. Lo importante no es quiénes somos, sino quién va con nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 12. Anótelo, yo se lo leo. Dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No somos nosotros, iglesia, no es lo que nosotros somos, sino quién está con nosotros. ¿Quién está con nosotros en nuestras vidas? Moisés dudaba de su propia capacidad. Su autoestima estaba dañada. No se sentía capaz ni digno de aceptar ese llamado. Lo vemos en el versículo 11. Dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Denotaba su
su malestar, Moisés, decir que no, él no se sentía, no era capaz de hacerlo. Y Dios le responde, ahí nomás, en el versículo 12, y le dice, y él le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No era Moisés, no era la fuerza de Moisés, no era la capacidad de Moisés. No era él. Era lo que Dios tenía preparado. Era la compañía de Dios para con Moisés. Por eso el Señor le dice, yo estaré contigo. O sea, no era lo que Moisés podía hacer, no era la fuerza de Moisés. No era que tampoco Dios lo mandaba a Moisés a una batalla solo, porque le dijo Dios, yo iré. Entonces cuando nosotros entendemos de que Dios es el que va con nosotros y es que Dios nos acompaña, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Es la obediencia. Y la obediencia es al llamado que Dios tiene para con nuestras vidas. Hermanos, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Estamos en un tiempo donde la iglesia, la mayoría de las iglesias, se están desviando del propósito verdadero que tiene la iglesia, que es alcanzar a otras vidas, que es poder llevar el evangelio, que es poder hablar del amor de Dios, pero también que es hablar del pecado, es hablar de las consecuencias de ese pecado. La iglesia se está desviando de eso. Hablaba yo el otro día con el pastor y decía, ¿cómo puede ser que pase estas cosas? Y tiene que pasar, me decía. Pero nosotros, lo que amamos la palabra del Señor, lo que estamos cimentando nuestras vidas en esta verdad, lo que no tenemos que hacer es callarnos. Lo que tenemos que hacer es seguir predicando la verdad. Seguir haciendo la voluntad del Padre, porque no somos nosotros, vuelvo a decirlo, no, yo no puedo convencer a nadie, pero sí el que está en mi interior, sí ese Espíritu Santo que está en mí, sí Dios, porque Dios es el que va conmigo, y a donde Él nos ponga, a donde Él nos lleve, allí Él nos va a respaldar. No importa tu condición. Podríamos decir, bueno, pero yo recién empiezo, yo no sé mucho, no importa, porque no sos vos, es Dios. No soy yo, es Dios. Cuando yo abro mi boca, yo no hablo, habla el Espíritu Santo a través de mí. Por eso, iglesia, entendamos que somos un instrumento en manos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Usted siga después, lea la historia y fíjese todo lo que pasó. Por esa obediencia. Mire que Moisés le puso excusas, Dijo un montón de cosas para no ir. Y Dios le dijo, ve, porque yo iré contigo. Por eso, hermanos, estamos en un tiempo donde tenemos que hacer la voluntad del Padre. Quizás tenemos el deseo de servir al Señor. Quizás hemos sentido el llamado del Señor. Pero esta misma pregunta que se hizo Moisés viene a nuestra mente. A mí me pasó, y yo sé que, siendo sincero, a muchos le habrá pasado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para servir al Señor? ¿Quién soy yo para que Dios me utilice? Lo mismo que dijo Moisés. ¿Quién soy yo? Y esa pregunta que muchas veces viene a nuestra cabeza, eso lo toma el enemigo. El enemigo está ahí expectante para ver cómo puede destruirnos, cómo puede parar el plan de Dios en nuestras vidas. Y lo utiliza. Y nos hace ver indignos, y nos hace ver que no somos aptos, y nos hace ver como que no vamos a poder, que ese llamado no es grande. Eso es lo que hace el enemigo. Pero si nosotros tenemos bien en claro que no somos nosotros, sino que es Él el que nos llamó, el que nos escogió, el que nos eligió. Él es el que va delante nuestro, Él es el que nos ayuda, Él es el que va a utilizar nuestras vidas. El enemigo no tiene arte ni parte sobre nosotros. Él no puede, Él no tiene autoridad sobre nuestras vidas si nosotros sabemos y estamos bien centrados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nada. El enemigo no puede hacer nada.
¿Sabe qué, mi hermano? Él nos dice y nos enseña a cada uno de nosotros a través de esta palabra. No te he llamado por lo que tú eres. No te he llamado por lo que... Perdón, no te he llamado por lo que tú eres. No te he llamado porque seas digno. Te he llamado por lo que yo puedo hacer en tu vida. No por lo que puedo hacer, lo que puedas hacer por mí, sino por lo que yo puedo hacer por medio de ti. Ese es el llamado. No por lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. En tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, donde estás sirviendo a Dios. Donde Dios nos lleve, a través nuestro, el Señor es quien bendice y es el que alcanza a las vidas. Vuelvo a hacer la misma pregunta que hice hoy, para que usted la piense, para que usted la analice y pueda responderse usted sinceramente. ¿Qué vamos a hacer con el llamado de Dios? Porque Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando. Este es un tiempo donde Dios está buscando a aquellos hombres y mujeres no capacitados. No está llamando a hombres y mujeres que son perfectos. Está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón dispuesto a servirle. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Por eso, hermano, cumple con tu llamado. Porque este llamado es para usted. Este llamado es para la iglesia. Pero la iglesia somos todos. Es usted. Donde usted está, allí Dios está también. La palabra de Dios dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él está ahí. Y si Él está ahí, donde usted está, Dios está también. Que podamos cumplir en este tiempo con el llamado. Cumple con tu llamado, pon tu vida en sus manos y sé un instrumento que Dios utilice para traer libertad a los cautivos, a los oprimidos por el enemigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con la iglesia. Cada uno de nosotros convertirnos en hombres y mujeres, instrumentos de Dios para poder alcanzar esas vidas que se están perdiendo sin fe, sin Cristo y sin esperanza. Amén. Póngase en pie, iglesia, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios si se atreve. Mire lo que le voy a decir. Vamos a pedirle a Dios si usted se atreve realmente a cumplir con ese llamado. Todos sabemos bien que Dios no obliga a nadie. Todos sabemos bien que Dios jamás nos va a obligar a hacer algo que nosotros no sintamos y no queramos. Dios lo que busca son esos corazones que Él pueda utilizar, esas vidas que Él pueda utilizar. Todos los que estamos acá pasamos por distintas circunstancias, problemas, tormentas, todos. Pero si tenemos bien en claro esto, de que Dios es el que nos está llamando, Dios es el que nos está guiando y ayudándonos, vamos a hacer ese instrumento en sus manos. En tu casa, en tu familia, en tu barrio, donde Dios te lleve, allí Dios te va a utilizar. Por eso, hermanos, es el desafío hoy para cada uno de nosotros, para la iglesia, es cumplir con ese llamado. Pero no estamos solos. Y eso es lo importante. No estamos solos. Dios va con nosotros. Cierre sus ojos, iglesia. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tenemos el enorme privilegio, Señor, de poder estar en tu casa compartiendo, Señor, este tiempo donde tú nos ministras, Señor, a través de tu palabra, donde tú nos enseñas. Y queremos, Señor, que en esta noche esta palabra que hemos compartido, Señor, pueda caer en buena tierra. Pueda dar esos frutos, Señor, que tú quieres en nuestras vidas. Y entendemos, Señor, que hoy necesitamos un compromiso verdadero, pero no con las instituciones, no un compromiso con los pastores, no un compromiso con los hermanos, un compromiso verdadero contigo, Señor.
de poder decir, Señor, como dijo Moisés, heme aquí. De poder entregar nuestras vidas en tus manos, Señor, y que te hagas de nosotros un instrumento, Señor, para poder bendecir a otros, para poder alcanzar, Señor, a aquellas personas que necesitan de ti. A poder, Señor, cumplir con lo que tú nos has pedido, Señor, con esa gran comisión que tú nos has dado, Señor, de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, Señor. A cumplir, Señor, con ese propósito. Por eso te pido, Señor, que en esta noche tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Que esa pregunta, Señor, que tú nos has hecho hoy, ¿qué vamos a hacer con ese llamado? Lo podamos responder en este tiempo, Señor. Que sea un tiempo de reflexión, que sea un tiempo, Señor, donde nos podamos comprometer realmente contigo para servirte, para ser útil, Señor, en tus manos, para que tú nos uses, Señor. Y que en este tiempo, Señor, podamos crecer conforme a tu voluntad, Señor, basados en tu palabra, cimentados, Señor, en ella, para que todo lo que construyamos, Señor, de aquí en adelante junto a ti, Señor, sea algo sólido, firme, que nos permitan seguir avanzando, Señor, a paso firme en este camino que hemos decidido caminar junto a ti. Te doy gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, hemos recibido tu palabra. Nos hemos esforzado, Señor, cada uno de nosotros, nuestros hermanos, Señor, en llegar. Y poder estar, Señor, aquí en tu casa y en tu presencia, recibiendo, Señor, este maná que viene del cielo, este alimento que necesitamos, Señor, para nuestras vidas. Te pido que bendiga, Señor, a nuestro siervo en esto que tú les has mandado, Señor, hacer allí con nuestra hermana, que seas tú bendiciendo, Señor, su vida y a través de él, Señor, a nuestra hermana y a cada persona, Señor, que él pueda hablarle en esta noche, Señor. El propósito, Señor, está cumpliéndose en cada uno de nosotros, el servirte y el hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, bendícenos y al irnos de este lugar, Señor, acompáñanos, ayúdanos, Señor, protégenos, que podamos llegar a nuestros hogares, Señor, llevando la paz de tu Espíritu Santo, Señor, y compartir con aquellos, Señor, que están a nuestro alrededor, todo lo que tú nos estás enseñando y lo que tú estás poniendo en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu santo nombre en esta noche y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.